Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh, how it feels. Mira, si sacas el drone para que tú veas fotos de las dos Nothing péndulas ever que comes to me, yeah, in a steady. Hola Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo estoy muy encantada con la visita de todos ustedes que hayan venido a mi casa en el día de hoy. Y bueno, hoy venimos aquí al área de Coclé. Estamos en Candelaria De Tuabré. de Tuabré. Bueno, ustedes la van a, yo la voy a dejar para todo la ubicación de Google acá porque y llegamos muy fácil, te trae directamente al lugar. ¿Y qué tenemos acá aparte de belleza? Porque el lugar es hermoso. Bueno, tenemos la naturaleza, ¿verdad? Que todo lo que es naturaleza es vida. Tenemos buenas quebradas, buenos ríos, buenos vecinos, buena gente. Aquí se cosecha mucho lo que es la verdura, legumbres, el café, la ganadería. Se vive tranquilo por estos lados de aquí, de Tuabré. ¿Y estamos en qué altura acá? Porque yo sé que subimos un poco. Sé que pasando donde está la antena está como a 3.500 metros, me dijo el esposo de mi hija hace unos años atrás, a nivel del mar. Yo creo Pero que pie. exactamente aquí donde estoy no le puedo decir. Pie, Sí. sí, pie. Ya, porque está fresquito, está fresquito. Algo que tengo aquí en mi casa que la gente le llama mucha la atención son las oropéndolas. Sí, que Ellas ya- hacen una alegría, una fiesta cuando empiezan a hacer esa bolsa, ¿tú te ves? Ajá. Es algo que ya dice que se están desapareciendo estas oropéndolas. Sí, ya yo Ellas la- solo habitan donde se sienten a gusto. Y cuando ellas empiezan a construir es una fiesta, traen palo, hierba, bueno, ¿qué es lo que no traen para hacer ellos sus bolsas? Así que de verdad es lindo cómo se oyen los pájaros cantando por la mañana, que en muchos lugares ya se está desapareciendo también la fauna, pero todavía que estamos rodeados de la naturaleza. ¿Y acá qué tiene? Tenemos, hay habitaciones, digo, vamos a decir, si quiero venir y no acampar o es solamente... área- Bueno, sí, fíjate que no sé ni cómo mi casa quedó dando hospedaje. Aquí estamos a la orden, cualquier persona, familia que ustedes conozcan, porque no a todo el mundo yo le alquilo, sino gente que yo sé que viene recomendado. Ok. Ve, así que así estoy yo aquí en la casa dando hospedaje. Ya este es el tercer año que vienen a hacer esta actividad ustedes, que me llena de mucho gozo porque pues a Dios le gusta el dador alegre. Pero mira ese bohío, está todo. Pues sí, un rancho bien grande. Rancho. Bien grande, está ahí es fresco, aunque últimamente hace tanto calor que a veces ni el rancho, pero está bueno el clima, hay de todo un poquito. Entonces, aquí, pero se puede alquilar Sí, habitación claro igual que sí, como claro que sí. acampar. Les pueden dar el teléfono y nos pueden llamar, sí. que si estamos desocupados con muchísimo gusto, los espero. ¿Y cuál es el número acá? ¿Cómo? ¿Cuál es el teléfono aquí, el número? Aquí estamos en el 67995777. La señora Mary o la señora Rosa. Me pueden llamar y a la orden. Ok, y ella Un sabe. lugar tranquilo, la verdad, mucha seguridad, mucha paz. Y sobre todo pues que estamos en una misma sentir que es de ayudar, de ver el bien para los demás. Sí, igual nosotros estamos acá para salir mañana temprano a hacer la donación. Hay aquí muchas escuelas que necesitan ayuda alrededor y, bueno, y vamos apoyando en uno porque no se pueden todas, pero uno por uno. La verdad que sí hay mucha gente necesitada, mucha necesidad hay. Sin embargo, me gusta porque, aunque yo soy de la provincia de Los Santos, llevo 17 años aquí ya y yo veo cómo los niños avanzan, les gusta estudiar, quieren progresar, ¿ves? Y eso es bueno. Por eso hay que darle ese apoyo. porque Exacto, quieren, pero a exacto. veces no le Ahí va, dan. ayudarlos, apoyarlos.
Dale la oportunidad, se lo merecen, claro. Sí, todo el mundo se merece. Digo, la que Todo el mundo merecemos, ¿verdad? Tener una vida mejor, una calidad de vida mejor. Así es. Ok, entonces aquí ya se está poniendo de noche, vamos a seguir filmando. Vamos a ver cómo nos va en la noche, ¿verdad? Sí, Ojalá sí. sea una noche fresca, Hay tranquila. acá ustedes pueden traer su comida y hay aquí área de barbecue que pueden preparar su barbecue. Así Hay es. lenita, ahorita le voy a filmar. Sí. Es pet friendly, así que pueden traer su mascotita y que la disfruta también, porque acá miran, ya pueden ver a Maya Mire que qué ya linda. está descansando. Mire esa vida. Ajá, pero está más tranquila. Nada, me está pidiendo que la monto la hamaca. Ustedes van a acampar acá. Sí, vamos a acampar hoy. Muy bien, muy bien. Y bueno, es mi primera vez, pero la voy a repetir. A voy a ustedes por su regresar. visita. Muy bienvenidos sean y a la orden. Le agradezco. Ok, muchas gracias. Bueno.